Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el pan que yo daré. Es mi carne para la vida del mundo, queridos amigos. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Porque en la medida en que ñandé con y cuajina lleva y ñandé de una manera así, pero bien clara también, ya tu una veñan de yara peñan de yara ñanden bo peñan de yara y añandejina. Porque el que coma de este pan vivirá eternamente. Cuando hablamos de vida eterna, Juan utiliza muchísimo, ¿verdad? La vida eterna, la vida eterna. No se refiere, queridos amigos, a una vida después de morirnos, sino que la vida eterna significa esa vida que comienza aquí, es la vida que Dios nos da, es la vida que nosotros vamos desarrollando, vamos despertando aquí y ahora, en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestra relación. Upe peñan de ya eshana ba isha ba peñan de yara ome eva kwe peñan de kobe ñande aveña moñe peno lleva ya cuavo hañame ñande la pisacuera. La vida de la eternidad quiere decir la realización, la planificación, la eternidad, de cierta manera, nos está diciendo, es la felicidad, la continuidad de una felicidad continua, queridos amigos. A eso se está refiriendo. Por lo tanto, la vida eterna no es cuando termina hoy mi vida y yo comienzo con una vida eterna, sino que toda mi vida, en la medida en que yo voy desarrollando, voy eternizando la presencia de Dios en mis acciones, en lo que yo hago, en lo que yo ofrezco, en lo que recibo también de mis hermanos, ciertamente en mi comunidad, y que vivimos en esa generosidad. Esa es la vida de Dios, esa es la vida eterna. Queridos amigos, importante que sepamos que para esto tenemos que hacer también un camino. Este día nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Es decir, que es la fuerza de Dios Padre, es la fuerza del Dios que le envía al Hijo y es el deseo de Papá Dios que nosotros nos acerquemos, conozcamos, sepamos quién es nuestro Mesías, quién es nuestro Salvador, quién es el que está en medio de nosotros. La ñandeo y la no identificamos a nuestro Salvador, no identificamos a nuestro Mesías, no identificamos evidentemente que después, queridos amigos, no podemos ponernos bajo su dirección del Espíritu. Peñandereco, entonces gusta de aquí para allá, ya pota cualquier cosa, pero lo que menos va a hacer, queridos amigos, es caminar de acuerdo a ese proyecto que Él nos está dando, ¿verdad? Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y entonces la consecuencia, en la medida en que ñandella yetu ube ñandillara reja yecuabe ñandillara, la umboujaina y chupea lleva, entonces viene a regalarnos lo que trae como misión. Yo lo resucitaré en el último día. Queridos amigos, la resurrección es la consecuencia siempre de un proceso que nosotros hacemos en el día a día. Ya tengo una ya no escuela en el primer día ya lleva, sino que bueno, primer día, 2 días, 3 días, 1 año, 2 años, 3 años, primer grado, segundo grado, ya sí.
Amegatupe, en un proceso, en un caminar. La vida espiritual es lo mismo, queridos amigos. Digatuña de la ya eubebeina, hañañemomba, ya shei guapa hoy, shei guapa hoy, shei na ikotea, mabio shata bebe, shei guapa ma. Deni guaima, operema hoy la reina la guapa. Solo sé que no sé nada, y vengo Sócrates, a filosofía, vendéis. Solo sé que no sé nada. Cuanto más descubrimos la vida del espíritu, cuanto más descubrimos esa multifacética presentación de Dios, ñande yara oyeja cañande, oyejucuaboñande, pero de tantas maneras, queridos amigos, que nunca indicatuila el ayeicuapa mahaye, sino que siempre hay una novedad de vida. Se llamando ABTI País de feliz memoria, padre Giangaleazzo Gaddi, de italiano que tiene Milano, él escribió 19 tomos, libros, ¿verdad? Para los jóvenes, la catequesis, pero una maravilla, ¿verdad? En ITV, pero con el libro y de catequesis, y se llamaba Cristo Novedad de Vida. Cristo Novedad de Vida. Amba ese novedad, se yo que fuera. Y la novedad es justamente el ir descubriendo lo que Dios nos va regalando por medio de su Hijo Jesucristo. Nadie puede venir a mí si no lo trae. Yo lo resucitaré en el último día, pero en la medida en que y todos, después continúa diciendo, ¿verdad? En la medida en que todos serán instruidos por Dios. Cuando uno es instruido por Dios, queridos amigos, en este camino de descubrir quién es Dios, porque el Hijo nos revela entonces, cuando uno es instruido por Dios, cualata peñan de yaro yerueñan de jinara, a veces aguatata jina, a vela a harireñe muy rireco tapecuame, hay cuata mapa peñan de yara jinambe gato. Así es que, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia para nuestra comunidad. Vamos a pedir para nosotros personalmente y sobre todo tenemos que pedir para nuestra nación, para aquellos que nos gobiernan, es decir, para aquellos que nos tienen que dirigir, gobernar, el que tiene el manubrio, el que tiene que dirigir la nación, para que justamente, queridos amigos, todos podamos ser instruidos por el Señor. Que así sea. Que así sea.